12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. La iglesia en la Biblia, Dios presenta lo que es su pueblo de diferentes maneras, usa diferentes imágenes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, donde comenzó la formación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que ese pueblo se comenzó a formar, ustedes recuerdan, con el llamamiento de Abraham de Babilonia o de Ur de los Caldeos en el capítulo 12 del libro de Génesis. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham era un pagano, era un idólatra. Él y su familia, Taré, su papá, y todos sus descendientes, ellos adoraban la luna, ellos adoraban ídolos. Usted lo puede leer eso en el capítulo 24 del libro de Josué. Y Dios, en su gracia, desde antes de la fundación del mundo, había propuesto formar un pueblo de entre todas las familias de la tierra. Y ese pueblo, primeramente, se le llama la casa de Israel, o los hijos de Israel. Pero comenzó, ¿verdad? La materia prima de la roca, la cantera. Dios cogió primeramente el llamamiento de Abraham, y por medio de él, por un milagro, porque es interesante que de la misma manera que fue por un milagro que se formó la nación israelita. ¿Sabe cuál es el milagro, verdad? El nacimiento de Isaac. ¿Está entendiendo? Ella era estéril, era imposible. Esto es análogo o va paralelo con el nacimiento de la iglesia, que fue por un milagro. ¿Cuál es el milagro? ¿Y cómo puede ser esto? No conozco varón. ¿Y qué le dijo el Señor? El ángel. El Espíritu Santo te hará sombra, y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El varón, tú no conoces el varón te conoce a ti. Llegando al cumplimiento de los tiempos, y de la misma manera es la formación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, su iglesia. Es de la misma manera que uno puede ser parte, miembro de ese cuerpo multimiembro que es la iglesia. Entonces, me ha parecido bien a mí, que puede consultar al Señor, que yo tome algunos mensajes y aprovechar que la mayoría de los hermanos que se consideran miembros de esta congregación están presentes, para yo expresar bíblicamente lo que significa dos cosas: el bautismo y ser miembro de una iglesia. Esas dos cosas, que eso es parte de lo que está aquí. Primeramente, ¿de qué manera era un israelita? Yo siempre, como le digo a los estudiantes, vaya a la raíz de las cosas y no se vaya por las ramas. ¿Cómo comienza el pueblo de Israel? Bueno, la formación de ese pueblo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando llegamos a Jacob tiene sus 12 hijos. Jacob tuvo sus 12 hijos, y de esos 12 hijos se formó las 12 tribus de Israel, y de las 12 tribus de Israel se formó esa gran nación, y esa gran nación que estuvo
en la tierra de Egipto por 400 años, es el pueblo de Dios, la casa de Israel. Ahora, ¿qué acontecía particularmente con los varones el octavo día? ¿Qué tenían que hacer? Circuncidarlo. Circuncisión. Círculo. Piensen lo que eso significa. Es una especie de separación. Es una especie de cortar, ¿verdad?, el prepucio de los varoncitos, no las hembras. Y esto es simbólico de lo que es el bautismo en el Nuevo Testamento. Estamos haciendo el paralelo para que podamos tener entendimiento bíblico de las cosas. Entonces, el varón al octavo día recuerdan, era circuncidado. Todos los varoncitos. Las demás naciones, los egipcios no se circuncidaban. ¿Qué le dijo David a Goliat? Este incircunciso viene contra los escuadrones de Israel. Tú eres un pagano, tú no vales nada, básicamente. Le dijo David, tú no eres parte. Pero eso tuvo que ver con lo que tiene que ver con la circuncisión, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, los judíos lo practican. Todos los judíos, todos los varoncitos, ¿verdad? Podemos hacer lo mismo. Yo circuncidé mis 2 varoncitos, 2 varones que yo tengo, pero no fue por asunto de algo espiritual, sino por asunto higiénico y demás. Eso es solamente por eso. Pero ahora, ese rito de la circuncisión, luego vemos ya ese pueblo en el Antiguo Testamento fue apartado, real sacerdocio, pueblo santo, nación escogida por Dios, el pueblo de Dios. Luego, eso está en Éxodo 19, pero antes de Éxodo 19, tenemos nosotros cómo el pueblo fue apartado, cómo Dios lo escogió y vino el derramamiento de sangre, ¿recuerdan? El Cordero Pascual, en el libro de Éxodo capítulo 12, donde se tomó el Cordero fue inmolado, tomaron la sangre fue esparcida en los postes y en los dinteles de la puerta, y el pueblo estaba detrás de la puerta con la sangre, detrás de la puerta, la sangre protegido le daba protección, y el cordero asado en el vientre. Medite y que Dios le dé entendimiento qué significa eso con relación a nosotros como el pueblo de Dios. Y note las instrucciones que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés. Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. La palabra Pascua significa cojear. O sea, cuando tú estás cojeando a un paso que tú no das porque tú estás cojeando, no sé si está entendiendo. Pasaba, brincaba. La etimología de la palabra Pascua, ¿verdad? Significa que, pero no era que lo miraban a ellos, ¿me están entendiendo? Dios miraba, el pueblo estaba detrás de la puerta, pero no se den tanta importancia. Es la sangre que Dios ve. ¿Estamos entendiendo? Es la sangre. Mira que cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. No cuando lo vean a ellos. No. La sangre, porque ese cordero fue inmolado delante de la fundación del mundo. Pero ese cordero, el cordero, cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, y de repente él viene hacia él, gran primo hermano. Y yo no lo conocía, en otras palabras, era un lazo filial. Pero el Espíritu Santo le dio testimonio y le dijo, aquel que tú veas que el Espíritu Santo reposa sobre él, ese es. Y cuando estaba en el río Jordán lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé si soltó al que estaba bautizando, pero eso fue algo impactante. Yo no lo conocía. En otras palabras, miraban a Jesús y era como cualquier otra persona.
Pero cuando lo vio, el Espíritu Santo posando sobre él, este es el Cordero de Dios. Y eso naturalmente tiene que ver paralelamente. Entonces ese pueblo que sale, el pueblo del Antiguo Testamento que sale, ahora, ¿qué tenía que ser ese pueblo? Ese pueblo tenía que ser bautizado, dice, en Moisés. Lo dice así en el Nuevo Testamento. Todos fueron bautizados en Moisés. ¿Sabe a qué se refiere? Cuando ellos cruzaron, ¿entienden? Entonces, bautismo, en el Antiguo Testamento, vemos de una forma tipológica, y es tipológica, pero es interesante que en el Nuevo Testamento dice, ellos fueron bautizados en Moisés. Ellos fueron bautizados en Moisés. Porque eso señalaba lo que vamos a ver, cómo se llega a ser miembro de la familia de Dios. Es de la misma manera. Entonces, todos ellos, dicho sea de paso, que eran más de 1 millón de personas. ¿Usted sabía? Eran más de 1 millón de personas. La Biblia dice que había 600,000 varones solamente, hombres. Y no contamos las mujeres, los niños, y no contamos las naciones, que dice el número, capítulo 11, que muchos pueblos se unieron. Quizás algunos pueblos que estaban en contra del faraón y vieron las maravillas y bueno, algo sobrenatural está aconteciendo. Y ellos se unieron al pueblo de Dios y ellos también pasaron y fueron bautizados, ese 1 millón de personas, ¿verdad? Y ellos cruzaron al otro lado, y el otro lado, 3 meses después llegaron al pie del monte, y allí está uno de los primeros ascensos de Moisés, que le he mencionado que son 6 veces sube, y 6 veces desciende, para recibir las instrucciones, que ahora nosotros tenemos más instrucciones, porque tenemos el libro de Dios, palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, 66 libros, escrito por 40 hombres, inspirado por el Espíritu Santo en un periodo de 1400 años, sin error, ni en una jota, ni una tilde. Esto es lo que tú oyes, que hay otro evangelio, que estas tonterías que se oye por ahí, y cada día escriben que apareció otro evangelio nuevo y todo. Olvídese de eso. 66 libros. Y con todo mi respeto a alguna persona católica que esté aquí, déjeme instruirle en algo que la Biblia católica tiene, creo que son 72, y que son los libros apócrifos. Esos libros no son parte de la palabra de Dios. Y si alguien no se lo dijo, permítame ser el primero en decírselo. No son parte de la palabra de Dios. Y si usted tiene duda, privadamente podemos, yo sacaré el tiempo para probarle por qué no es parte del canon la regla de medir. Porque queremos ayudarle y no queremos que usted esté en ignorancia, como estaba yo y todos los que estamos aquí. No estamos en ignorancia, estamos en ignorancia. Dios no quiere que tengamos ignorancia, queremos la verdad, conoceréis la verdad. ¿Y qué cosa? Te hace libre. La verdad te hace libre. Eso es lo que queremos. Y queremos ayudarte porque te amamos y nos preocupa tu salvación. Ahora, llegamos ahora aquí al Nuevo Testamento. Y el pueblo de Israel se formó y verdaderamente fue el pueblo de Dios. Israel como nación prostituyó el propósito. Se fueron tras dioses falsos, los Baales, y Dios los castigó. Ellos fueron esparcidos, ustedes lo saben. Creo que fue en 1948, y no lo recuerdo, que ellos comenzaron a regresar como nación. Ustedes conocen un poco la historia, ¿verdad? La guerra de los 6 días en el 67. Me corrigen después los que conocen más la historia. El asunto fue que Dios prometió que esos huesos que estaban esparcidos por todas partes, y cuando llegó el momento, el Señor le dice a su profeta, ¿a quién? Ezequiel, hijo de hombre, mira este cementerio.
El pueblo de Israel completamente esparcido, esos huesos completamente por toda la tierra. Dios le había prometido a Abraham que le había de formar una nación, pero que si el pueblo pecaba contra él, Dios lo había de esparcir. Pero que luego Dios, a todo que recibe por hijo, ¿él qué hace? Lo azota, lo castiga. Seguramente que usted ha recibido unos cuantos azotes del Señor. Si es hijo de Dios, seguramente usted dice, oh sí, bastante cocotazos que he recibido y azotazos que me ha dado. Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Yo no puedo azotar a su hijo porque no es hijo mío. Pero al hijo mío yo sí puedo, o a la hija mía. Y así Dios hace con nosotros, porque nos ama. Entonces, llegó el momento cuando vivirán esos huesos, hijo de hombre. Solo tú, Jehová, lo sabes. Solo tú, Jehová, lo sabes. Y de repente hubo un ruido en medio de ese cementerio, en medio de todas esas naciones esparcidas en los 4 puntos cardinales de la tierra. En cada nación. Y el neuma de Dios, el Espíritu de Dios, sopla sobre esos huesos. Y comienzan esos huesos a unirse uno por uno. Y salió tendones, nervios. Y comenzó a formarse la piel. Y se formó. Todo esto es una imagen de la formación de Israel. Ese pueblo que Dios escogió para que fuera su nación escogida. Y Dios, usted lee la historia. ¿Cuántos enemigos ha tenido Israel? ¿Cuántos enemigos ha tenido Israel como nación? Y esto no es desde ahora. Esto no es desde ahora. Porque dice la palabra que los hijos de esclavitud, Ismael, los ismaelitas, que son los descendientes árabes, van a perseguir al Isaac de Dios. Y eso se ha cumplido a través de toda la historia. El pueblo de Israel ha sido la nación más perseguida, más sufrida. 6 millones de ellos fueron masacrados cruelmente. Eso está no solamente en los anales de la historia, eso está en la memoria de Dios el Eterno, de toda esa sangre derramada. Dios lo permitió. Mas sin embargo, promesa de restauración hay para su pueblo. Promesa, grande promesa. Y como dice la palabra, orad por la paz de Israel. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que Pablo está consciente, juntamente con el llamado que Cristo le hizo a la iglesia, ¿verdad? Cuando uno lee el Antiguo Testamento, lo de la iglesia, algunos no ven la iglesia en el Antiguo Testamento. Y yo personalmente refuto eso enérgicamente. Porque en el Antiguo Testamento, fíjense, ¿qué significa este texto? Te bendeciré, Abraham, y serás bendición. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A qué se refiere eso? La familia de la tierra. En otras palabras, que ser pueblo de Dios, como aquí en esta iglesia, el cuerpo de Cristo, que tenemos 14 diferentes nacionalidades, ¿verdad? Eso está en el plan de Dios delante de la fundación del mundo, pero Dios comenzó de esa manera. Él es el alfarero. El hombre no puede decir a él cómo va a ser su plan. Ese es su plan. Etapa número 1, llamar a ese pueblo llamado la casa de Israel. Etapa número 2, ese pueblo va a ser bendecido. Yo estoy leyendo un libro escrito por un historiador exégeta hebreo. Me está haciendo de grandes bendiciones, estoy leyendo. Y él explica, como conoce los idiomas originales, eso me impactó porque no lo había visto anteriormente. Que él dice que cuando Dios le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones, la familia de Dios dice, serán injertadas. Ese término
Las familias serán injertadas. Y yo dije, wow, pero yo como que he leído esto en algún texto de la Biblia. ¿Usted recuerda? ¿Dónde? No te lo reveló carne y sangre. Exactamente, cuando Pablo habla, ¿recuerda que dice del olivo? Y dice, ustedes son las ramas originales, pero Dios ha injertado, ahí está. Entonces, ese Señor conoce bien la historia. Bueno, él es hebreo, conoce los idiomas originales. ¿Cómo no va a saber? Serán injertadas, serán incluidas todas las familias de la tierra. Y por eso que nosotros, por eso que estamos aquí, por esa promesa de Abraham en el capítulo, ¿cuándo fue? 4.000 años atrás. De la cruz aquí son 2.000 años y de la cruz hacia Abraham son 2.000. 4.000 años atrás ya Dios había determinado históricamente, pero antes de la fundación del mundo ya Dios tenía en su mente, en su corazón, formar su pueblo. Ahora, su pueblo hoy, el pueblo de Dios, no me diga a mí, o el pueblo de Dios es Israel. No me diga eso. No me lo diga. Y lo oigo. No me lo diga. El pueblo de Dios hoy se compone de toda persona. Al judío primeramente, porque a ellos se le dio la promulgación de la ley, los pactos, las promesas, del cual vendría el ungido, el Mesías. Entonces, cuando vino, ¿a quién vino Jesucristo primeramente a predicarle? He venido a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo he venido a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ¿qué dijo después? Yo tengo a esas. Aleluya, ahí estaba yo, gloria a Dios. Ahí está usted, los pueblos. Ahí está Honduras, Puerto Rico, Santo Domingo, Nicaragua, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y toda la lista, México. Ahí estamos nosotros en eso. Yo tengo a hondureño, a dominicano, puertorriqueño, todo en él estaba. A esas ovejas las tengo que llamar. Y aquí estamos nosotros hoy en este día. Porque Él cumplió su palabra, porque Dios no miente. Cumple su palabra. Y yo glorifico y exalto al Rey ahora. Porque por eso, y usted lo ve luego en la intercesión del capítulo 17 del libro de Juan, ¿qué dice? Padre, ¿cómo le dice? No solamente oro por esto, sino por aquellos que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. Bendito sea Dios, ahí está el Señor orando por mí. Gloria al Señor para siempre, qué bendición. Entonces se forma y luego en la expansión del Evangelio, ¿verdad? Al judío primeramente, y luego cuando el pueblo de Israel, que comenzó a predicar Jesucristo, Juan el Bautista primeramente, luego Jesucristo, luego los apóstoles fueron enviados, la gran comisión que aparece en los 4 evangelios, en el libro de los Hechos. Ellos comenzaron a predicar el evangelio. Comienza la expansión del evangelio y se comienza a formar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, las comunidades cristianas se comienzan a formar. Usted lo lee en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 2, usted lee, por ejemplo, y todas las cosas las tenían en común. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en partir el pan, en todo. Usted nota los atributos de la iglesia. Esas comunidades no tenían templos, no habían templos. Los templos los comenzaron a construir 4 siglos después. Piensa usted en esto. 4 siglos después de la época apostólica fue que comenzaron a construir templos, catedrales y demás. Así que nadie piense
que una iglesia es un edificio con una cruz, esto es un salón, esto es un lugar y le damos gloria a Dios. Así que la iglesia de Dios se reúne en cualquier lugar. Esta congregación local, años atrás, fue en una pequeña sala, más pequeño que acá, se comenzó a dar estudios bíblicos y ahí el Señor pues nos ayuda. Solamente en una sala. Hay personas que se reúnen en los parques. ¿Dónde se reúnen los millones de creyentes? En China comunista, subterráneo, en otras palabras, en Corea del Sur, en los lugares donde no se permite predicación del Evangelio. Pero ahí está el cuerpo de Cristo, ahí están nuestros hermanos, ahí está la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué dice Pablo cuando habla? Mire la manera que presenta la Biblia, lo que es la iglesia. Lo llama, por ejemplo, habla de la iglesia como un edificio. Y dice que ese edificio tiene un fundamento. Entonces, lo primero que tenemos que entender con relación a la iglesia es que la iglesia tiene un fundamento. He aquí yo pongo en Sión, Isaías 28, 16. Un fundamento, una piedra probada. El que creyere en él no será avergonzado. Ese fundamento, dice, el fundamento habla de los profetas y de los apóstoles. ¿Lo han leído, verdad? Está el fundamento de los profetas. En otras palabras, lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Cada uno de esos profetas, ¿verdad? Usted conoce los profetas, ¿verdad? Que Isaías, Ezequiel, que Daniel, que el otro, los profetas menores, 12 de ellos, todos ellos. Comenzando, y el primero que fue llamado profeta, para sorpresa de muchos, es Abraham. Abraham es llamado profeta en Génesis 18, pero no vemos ninguna de las profecías de Abraham. ¿Verdad que usted no ve ninguna profecía de Abraham? Usted ha visto que Abraham profetizó. Okay. Eso desmiente el mito que un profeta, uno que siempre está profetizando. Se ve, hermano, cómo es que ideas se le meten a la cabeza a uno y se predican. ¿Dónde está? Entonces, yo estuve examinando ese texto. Entonces, Abraham como profeta, lo que se destaca era que era un intercesor. No que profetizaba. ¿Me sigue? Bueno, tú querías coger a la mujer ajena. Mira, vete porque Abraham, mi siervo, va a orar por ti. ¿Qué le dijo? Porque él es profeta. Dios dice, Abraham es un profeta. Entonces, cuando uno va a estudiar lo que es un profeta, hay que comenzar con Abraham el profeta. Entonces, ¿cómo es esto que Abraham era un profeta? Era un intercesor. Entonces uno lee la Biblia y uno ve que todos los profetas del Antiguo Testamento eran intercesores, eran hombres de oración, eran hombres con fuego en sus huesos, en su boca. Entonces ellos profetizaron. Ahora, en el Nuevo Testamento, en otras palabras, fundamentado sobre la iglesia, se fundamenta los profetas del Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías. Esto es el fundamento del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, los profetas, los apóstoles. Usted sabe cuáles son los apóstoles. Los 11 apóstoles, porque Judas no cuenta, ¿verdad? Los 11 apóstoles y luego Matías. Ellos hablaron. Pedro habló bajo la inspiración del Espíritu Santo. Santiago habló bajo la inspiración del Espíritu Santo. Juan habló bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pedro, lo que Pedro dijo está registrado, primera de Pedro y segunda de Pedro. Lo que Juan dijo está registrado, el Evangelio según San Juan, primera, segunda, tercera de Juan. El Evangelio según San Juan y Apocalipsis, 5 libros de la Biblia, ¿ves? Fundamento. Jacob, el hermano del Señor, Santiago, el libro de Santiago, inspiración divina. Y todos los profetas y los apóstoles. Eso significa que nadie puede ahora decir, como hay un montón de charlatanes sin escrúpulos que se llaman apóstoles,
Por ahí aparece cada día el apóstol. Digo, wow, ¿de dónde viene esto? La abuela mía decía, de cualquier malla sale un ratón. Y constantemente personas que son apóstoles. Y la Biblia habla que para ser un apóstol, ¿qué tenía que acontecer? Ser testigo desde el bautismo de Juan hasta la muerte de Jesús. Tenía que tener esos principios, ese credencial, tenía que ser testigo de todo ello. Y el apóstol Pablo fue ese último apóstol al estilo de los demás, porque el Señor se le apareció en camino a Damasco y él dice, a mí como a un abortivo se me apareció el Señor y yo no soy digno de ser llamado, pero verdaderamente lo es. Apóstol. Ahora, los modernos, la palabra apóstol significa que es uno que es enviado, ¿verdad? Enviado es la etimología de la palabra apóstol. Y el primer apóstol con A mayúscula, el más eminente apóstol, el más glorioso apóstol, no es Moisés, no es el mejor profeta. Cristo Jesús tiene los 5 ministerios. Él es el apóstol, primero, él es el profeta que había de venir, Deuteronomio 18. Él es el profeta. Él es el apóstol porque el Padre lo envía en una misión salvífica, un enviado, el enviado del Padre, ¿entiendes? Él es el enviado. El Padre tiene que enviarlo. Y aquí vengo para hacer tu voluntad. Salmo 40, de 6 al 8. Quítalo primero para establecer los postreros. Entonces Él es el apóstol, Él es el profeta, Él es el rabí, maestro. ¿Qué otra cosa es Él? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la buena nueva. ¿Qué es Él? El evangelista. ¿Ah? ¿Y qué es Él? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Cristo tiene esos ministerios, los 5 dones. Entonces toda persona que es usada por Dios, Cristo a su iglesia, como decíamos en la vigilia, nos dota a los creyentes de dones espirituales que son las virtudes de Él, su poder. Y con ese poder, con esa sabiduría, es que usted hace la obra de Dios, según el don que Dios le ha dado a usted. El talento, el don que Dios le da. Y cada persona aquí, por lo menos, tiene uno. Todo creyente, sin dejar a nadie, usted tiene algún don espiritual que el Señor le ha dado a usted. Usted es responsable de ministrar. Ahora llegando aquí a 1 Corintios 12. Miren lo que dice aquí. Este trasfondo es importante, porque no se puede hablar sin fundamento. Hay que poner fundamento en lo que uno habla. Y ese fue el fundamento. Ahora, 12. Ahora, el apóstol Pablo ahora toma la analogía, no habla de la iglesia como un edificio, con fundamento y demás. No la llama, otra manera de verla, una viña, y Cristo es la vid verdadera, y nosotros somos pámpanos. No use esa metáfora, y es bella y es bíblica. No habla de la iglesia como los hijos de Dios, como habla Juan, hijitos amados. No habla de la iglesia como dice Pedro, santos y escogidos de Dios, o escogidos de la fundación del mundo, Efesios. ¿Qué metáfora o qué ilustración habla? Habla de la iglesia como un cuerpo. Como un cuerpo. ¿De dónde ahora se saca la idea de que un creyente que es bautizado en las aguas, ahora viene el cuerpo del mensaje, la segunda parte, un hermano que habiendo oído el poderoso mensaje del Evangelio, y le voy a dar esto en 3 minutos, mi testimonio con relación a lo que debe de pasar en cada creyente. A la edad de 17 años me predicaron el Evangelio unas cuantas veces. Junio 21
del año 1970. Algunas personas no habían nacido quizás aquí, seguramente, algunas personas. El Señor me salvó y me llamó a salvación. Mi pastor comenzó a discipularme, a instruirme en la palabra de Dios, como hacemos acá nosotros también. Comenzó a hablarme que el próximo paso que tenía que acontecer en mi vida era que yo tenía que bautizarme en las aguas. Esto está aquí en la página 18, que habla del bautismo en las aguas. Acá. ¿Okay? Habla de que es necesario el que creyere y fuere bautizado, y el punto era que de la misma manera que Israel se circuncidaba y era formaba parte de la familia de Dios, los creyentes del Nuevo Testamento no se tienen que circuncidar porque eso era para Israel y eso era algo simbólico. Pero los creyentes del Nuevo Testamento es una ordenanza. Y esto es importante que, mis amados hermanos, entendamos que el bautismo en agua, cuando piense en el bautismo en agua, tiene que tener pensamientos pesados, de gran peso. No tomarlo como algo liviano. Mire la importancia del bautismo en agua. ¿Qué representa el bautismo en agua? Antes de continuar adelante, no te vayas ahí, pero quiero leerte un texto de Romanos 6, si mal no recuerdo, 3 y 4, sin apartarte de él, pero quiero leerte esto. Romanos 6, 3 y 4. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? El bautismo. El bautismo, amados, es importante. Es importante el bautismo. Entonces, algunas personas toman el bautismo como si fuese algo opcional, lo postergan, le da lo mismo, pero mira qué es lo que representa el bautismo. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué dice aquí? Representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Me está entendiendo? Te lo voy a ilustrar de esta manera. Dos personas se están conociendo, ¿verdad? Se están relacionando dos amantes. Y finalmente, esos dos amantes entran en una relación más profunda, llamada el compromiso, ¿verdad? Y del momento que el hombre le propone matrimonio, digamos, a esa mujer, y le entrega una sortija de compromiso, ya esa mujer dice, esto es serio, ¿verdad? Pero ¿qué acontece finalmente cuando llega el día del matrimonio? Y en inglés se usa la expresión, with this ring I wed thee. Con este sortillo capta el principio. ¿El matrimonio es el anillo? No. Es el símbolo de una realidad que se llama el matrimonio. Entonces, el bautismo en agua ¿qué es el bautismo en agua? Debo dar mi definición. Mi definición, según ahora Dios me dirija, al abrir mi boca. El bautismo en agua es el resultado de un creyente que, habiendo tenido la experiencia de la salvación, hace públicamente su compromiso con Jesucristo. Públicamente. Aquí, ¿alguien se bautizó privado aquí? Levante la mano. Que vino alguien y lo bautizó secretamente. No, tiene que ser públicamente. Públicamente. Entonces, el bautismo en agua, amados, tal como dice este documento, pero más que este documento,
este documento dice que el bautismo en agua es símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo entre los muertos. Entonces, ese creyente, y en el Nuevo Testamento, los creyentes, ¿cuándo se bautizaban? ¿Cuándo se bautizaban los nuevos creyentes? Inmediatamente. Ellos no esperaban. Ellos no esperaban bautizarse en las aguas. ¿Sabe el ejemplo clásico, verdad? Felipe y el eunuco. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 9, si mal no recuerdo. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que les dijo el eunuco? ¿Qué fue lo que le dijo? Aquí hay. ¿Qué impide? ¿Qué impide? Entonces ese eunuco de alguna manera ya sabía que para ser parte, mira el punto ahora, yo voy a hacer la transición de bautismo en agua a ser miembro de una congregación, ese es el punto. Él reconocía que lo primero era bautizarse en las aguas. Declaro, y naturalmente ahí no había nadie. Eso es un caso excepcional. No habían testigos. Bueno, sí lo había, nosotros fuimos testigos porque lo hemos leído por miles de años. Hay testigos. Pero él tenía que regresar a la reina de los Candeses, tenía que regresar a Etiopía porque era africano y allí le esperaba la reina. Pero viene y él se bautiza. Ahora, algo importante del bautismo en agua. No es coger un poquito de agua y hacerle así a la gente en la cabeza. Como me hicieron a mí seguramente a todos, ¿verdad? Ahora, lo primero que tenemos que hacer es definir qué significa la palabra bautizo. Bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergir. Es como que yo digo, wow, pero ¿cómo es que el hombre, las cosas de Dios, son expertos en tergiversar, en dañar, en quitar y añadirle a lo que está claro en las Escrituras? Que yo estaba buscando la palabra bautismo en una concordancia, creo que esta mañana. No sé si aparece 60 veces, ¿no? Bastantes veces aparece la palabra bautismo. Y la etimología de la palabra es bautizar, porque de la misma manera que a un muerto, cuando alguien se muere, le echan una pala de tierra. ¿Cómo que se dice? 6 foot under. 6 pies. De ahí no sales tú, a no ser por la resurrección. Entonces lo que implica es que el hecho está muerto, más muerto no puede estar, está sepultado. ¿Me está entendiendo, hermano? Cristo fue sepultado, estaba muerto. Entonces cuando nosotros bautizamos, dice ese texto de Romanos 6, somos juntamente sepultados con Él, y cuando Él resucita, porque eso es lo que hace, cuando llevamos a una persona a ser bautizado. Me bauticé 6 meses después, porque yo era parte de muchas congregaciones y ellos esperaban a tener muchos candidatos. Y yo recuerdo la 118 y Lexington Avenue, todavía está la iglesia ahí. Por aquí, 118 y Lexington Avenue está la iglesia. Y ahí yo fui. Yo estaba contento, lo único que era frío, porque era en enero. Y el agua estaba bastante fría. El asunto fue que yo estaba con tanto gozo. Y ahí era grande el lugar. Y a mí me zambulleron completamente. Me sepultaron. Bueno, este hombre, dijeron, aquí está este jovencito, el Juan Córdoba viejo, lo vamos a enterrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Fuata! Y me sepultaron. ¿Y qué pasa? Luego, sepultura, muerte, resurrección. Porque eso es lo que dice el Romano. Entonces, usted debe entender, amado hermano, que el bautismo en agua es más que un documento que hemos confesionado nosotros acá. Eso es algo bíblico. Y que usted no debe postergar su bautismo
porque entonces sería desobediencia. Sería desobediencia, ¿verdad? En el día de Pentecostés, capítulo 3, el primer sermón, ¿qué dice Pedro cuando él, lleno del Espíritu Santo, predica ese poderoso sermón y 3,000 personas son compungidos por la palabra de Dios? Y le dice, en Hechos 2:36, Pedro, ese Pedro temeroso, que sería corriendo y que negó a Cristo 3 veces, ahora está lleno del Espíritu Santo. Y le dice, lo mira la cara a todos esos. Dice, mire, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y compungidos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Estamos perdidos. ¿Cuál fue la primera palabra? Arrepentidos y bautícese cada uno para remisión de pecado. En otras palabras, cree. Si has creído, debe bautizar. Has creído, tienes que bautizarte. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Tiene que ser sumergido. Es una identificación. ¡Qué glorioso! Más bello todavía cuando es en un lago, ¿verdad? O en un río, como hicimos allá en Maryland. Algunos hermanos estuvieron presentes, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Aquí lo tenemos que hacer mejor. Ustedes saben que lo hacemos acá, ¿verdad? El bautisterio está ahí. Así es que queremos sepultar unos cuantos muertos lo más pronto posible. ¿Ok? Queremos sepultar unos cuantos muertos, testificarle al mundo, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, lo anuncio públicamente. Eso es lo que usted está haciendo. Públicamente usted está diciendo al mundo que usted es creyente. Y ellos se bautizaban. Y es una celebración gloriosa. Ahora, ¿y qué de ser miembro de una congregación? ¿De dónde viene entonces el asunto de la membresía de una iglesia? ¿Esto es algo que a los hombres les parece que es una buena idea? ¿Esto es algo que fue inventado en el concilio de Nicea allá en los tiempos de San Agustín o el otro? No. Aquí dice, en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, está tomando ahora la analogía. El apóstol Pablo está diciendo, ok, mire sus propios cuerpos, y usted nota que tu cuerpo, la anatomía, tú tienes diferentes miembros. Entonces, de la misma manera, usted, cuando el Señor lo salva y da el próximo paso, que es ser bautizado en las aguas, entonces ya usted pertenece a Dios. Una nota aclaratoria: el bautismo en agua no salva a nadie. El bautismo en agua es mi confesión de que yo soy salvo. Yo voy a conocer que yo soy creyente. Y como mi Dios me dice a mí que yo tengo que ser bautizado en las aguas, yo quiero que ser bautizado, y porque yo quiero ser obediente a lo que el Señor me ha dicho. Y lo hago públicamente. Eso es lo que significa. Ahora, esos que fueron bautizados, mire lo que dice. Fueron bautizados. ¿Y qué dice? Y fueron añadidos a la iglesia. ¿Entienden? Fueron miembros de la iglesia. Entonces está la relación de que bautizamos en agua. A mí, yo recuerdo, el pastor, hasta una tarjetita me dio. Yo no sé cuánto vieron en esa escuela que me dan una tarjeta de miembro, ¿verdad? Yo me sentía, wow, yo soy miembro de la iglesia. Yo era miembro del cuerpo de Cristo, ¿entiendes? Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Pero era que ya, yo recuerdo que pasamos al frente y nos dijeron que dijera, di algo, ¿cómo te sientes? Yo no dije nada porque yo, un saco nervio.
Era nuevo, 6 meses, ¿qué iba a decir? ¿Verdad? Y eso fue por años, que no dije nada. Pero ahora nadie me calla. Gloria a Dios. Entonces, ser miembro de la congregación. Dice aquí, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno son solo un cuerpo, así también Cristo. Entonces, la membresía de la iglesia es importante, ¿verdad? Todos los creyentes que eran salvos pertenecían automáticamente a una iglesia local. En ese tiempo estaba la iglesia de Jerusalén. Eran miles, pero se reunía, era una sola iglesia, y una bella visión, una sola iglesia, que se componían 3.000 en un momento dado, y creo que 5.000 en otro incidente. Había miles de creyentes. Entonces, ellos no tenían templos. Ellos se reunían, por ejemplo, en el pórtico de Salomón, ¿te recuerdas? Y algunos decían, ellos tenían templo. No, lee la historia. Lee, estudia, investiga, no digas tonterías en el púlpito. Lee la historia. Era un lugar que era amplio, ellos estaban afuera. Porque adentro estaban los judíos y estaban las ceremonias que todavía hacían. Entonces, los creyentes venían al lugar más conocido, como decimos, las plazas. Se citaban ahí, y como eso era un sitio tan amplio, tan grande, ellos entraban en las cortes, en los lugares, y ahí se reunían, ahí se citaban, y ahí tenían sus reuniones. Y luego ellos se reunían, ¿cómo que dice? En el templo y las casas. ¿Lo han leído? Se reunían en el templo y las casas, o sea, reunían en el templo, pero era que entraban en el templo. Ahí no cabían 3.000 personas. A veces la persona, por no estudiar, por no ser persona verdaderamente disciplinada, porque uno no quiere dar una mala información a una ovejita, decir algo que no está bíblico. Uno quiere decir la cosa 100% por la palabra, o mejor, como decía mi pastor, cierra el pico con Córdoba y no conoce nada. Uno tiene que verdaderamente documentarse las cosas. Entonces, pero la mayoría de las reuniones eran en las casas. Y ya cada hermano se convertía y era miembro de la congregación. Se bautizaba y ¿qué era lo próximo? Era miembro de la congregación. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades y cuáles son los privilegios? El pastor me dijo a mí, y yo se lo digo a ustedes, el privilegio mío, ¿cuál es el privilegio mío como miembro de esa iglesia? De junio 21 del 70 hasta junio 24 del 85. Ahí fue mi éxodo, 15 años, ¿no? Él me dijo a mí, es mi responsabilidad instruirte con la palabra. Es mi responsabilidad discipularte. Es mi responsabilidad enseñarte la palabra de Dios. Él me comenzó a leerme, ¿verdad?, las escrituras y en discipulado, y me decía, tú tienes que ser fiel a la asistencia de las reuniones. Tú tienes que unirte a algún tipo de ministerio que hay en la iglesia local. Bueno, ¿cuáles son los ministerios? Bueno, tenemos estudios bíblicos este día. Aquí se anuncia constantemente, ¿no? Tenemos estudios bíblicos este día. Tenemos esto este día. Entonces, si usted dice que es miembro de la iglesia, ¿cuál es su responsabilidad? ¿Estoy hablando? Asistir. Sé que en todo momento no se puede asistir a todas las reuniones, pero debe asistir, ¿verdad? El hermano me dijo a mí, bueno, aquí tenemos vigilia. Gracias a Dios que tuvimos la novena el viernes pasado, nos quedamos hasta las 2:00, ¿verdad? Estuvimos orando, clamando por cada uno de ustedes que están aquí, estuvimos orando por nombre, con la cara en el piso, intercediendo, orando, porque la iglesia marcha de rodillas. Es de rodillas que marcha la iglesia. Entonces él me enseñó a mí que hay que orar, que tengo que tener mi devocional, que tengo que amar la palabra. Eso son las responsabilidades nuestras, no solamente la mía. ¿Me está entendiendo? Eso pasa aquí los martes, los santos, los miércoles que se enseña la palabra, y los maestros Dios nos ha dado, que Dios bendiga a los siervos y las siervas que comparten. La clase que doy acá, los domingos, que la vigilia, tenemos diferentes maneras
diferentes maneras, diferentes oportunidades. Entonces usted, si usted dice, tú eres miembro de esta congregación, ¿dónde usted está? Usted debe buscar la manera, a no ser que esté trabajando, porque yo entiendo que hay personas que tienen que estar trabajando este día o tienen que hacer esta cosa este día, como yo tengo obligaciones y no puedo estar en todas las cosas. Pero yo tengo que estar en la que sí yo puedo estar, ¿verdad? En la vigilia. Yo siento gran pasión por la oración. ¿Por qué? Porque me enseñó mi pastor a ello. Entonces, y yo estoy seguro que no solamente este servidor. Usted va a oír la misma nota si viene el martes, si viene el miércoles, y se reúnen, los hermanos le están inculcando. ¿Qué es lo que se hace el martes? Se ora, se intercede. ¿Qué se hace los miércoles? Se ora y se estudia la palabra. ¿Qué se hace hoy? Se comparte la palabra. ¿Qué hago los domingos? Por 2 horas y media, pues ya tengo que 6 o 7 meses haciendo esto. Enseñando la palabra, termino un curso y comienzo otro. Y usted pierde gran bendición por no asistir. Si pudiendo asistir, no está asistiendo. Entonces yo le insto en el amor de Dios a que si usted se considera miembro de esta congregación, que usted verdaderamente ahora tiene los privilegios, pero usted tiene responsabilidades también. ¿Me está entendiendo? Tiene responsabilidades. Cuando preparaba este mensaje, yo estaba pensando, cuando yo comencé mi primer trabajo, que duré 35 años en mi trabajo. Entonces estaba muy contento. Yo tenía 18 años de edad. Y yo estaba trabajando en esta compañía. Wow, mi primer trabajo a tiempo completo. Yo estaba tan contento porque quería ayudar a mi mamá. Yo quería colaborar con la iglesia y no tenía suficientes recursos. Yo quiero trabajar ya. Entonces me tomaron y me dijeron, estos son tus privilegios de esta compañía. Tú vas a tener esto, vacaciones, wow, qué bueno. Esto, wow, qué chévere. Tanto la hora. Ahora, estas son tus responsabilidades. Eso no me gusta. ¿Qué son? No comienza a llegar tarde. Tiene que llegar a las 8 de la mañana acá. Si continúa llegando tarde, yo conocí a un empleado que tenía 8 años trabajando conmigo y lo despidieron porque llegaba tarde. Qué triste, ¿verdad? Porque llegaba tarde, porque estaba en su bacanal, en el mundo, y perder un trabajo por tardanza es una vergüenza. Y eran docenas de oportunidades. Entonces, en una iglesia es de la misma manera. Tenemos el privilegio, ¿verdad?, de que los siervos, los colaboradores, que justamente con este servidor traemos la palabra de Dios, sea en el contexto de un hogar, entiéndanlo. La palabra de Dios no se limite a lo que sale de este púlpito, ¿entendemos esto? La palabra de Dios implica cuando se comparte un martes, cuando se comparte en un hogar, cuando se comparte el miércoles, cuando se comparte los viernes, que tenemos la palabra también los viernes. En el contexto que sea, ese es su privilegio. La responsabilidad nuestra es entonces, ¿qué cosa? Colaborar en todo lo que tiene que ver con este ministerio del Señor. En oración, estar orando, ¿verdad? La reunión el sábado, usted debe buscar la manera de estar presente. Yo sé que algunos, yo he hablado con algunos, no pueden estar trabajando. Yo entiendo eso. Pero aquí todo el mundo no trabaja los sábados. Eso significa que usted puede estar ahí de 10 en un par de horas. Y usted oye, y no solamente eso, vamos a orar, vamos a estar juntos. Eso es parte de su responsabilidad. Evangelización. Hoy salimos, después de la clase, salimos aquí a evangelizar. Aquí. Solamente habíamos 5 hermanos. Gracias a Dios por esos 5 hermanos. Estuvimos ahí 1 hora. Pero yo le digo a usted que antes de uno en adelante, antes de la reunión, vamos a estar ahí por ahí. Con los trataditos y hablándole a la persona y comunicándole con ella. No solamente es recibir la palabra, tenemos que compartir la palabra. Y voy a llegar a la conclusión leyendo esta otra parte aquí. Dice aquí, dice en el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Note usted,
Para ser creyente, usted es bautizado en el cuerpo. Aquí no está hablando de bautismo en agua, sino lo que está diciendo Pablo es que lo que pasa es que cuando el Señor te salva, tú eres, bautizo significa sumergido. Hay un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo, global. Entonces, cada creyente, cuando ese creyente es salvo, el Señor lo toma y lo sumerge en el cuerpo, lo bautiza. Es un tipo de bautismo. No estamos aquí hablando de bautismo en agua, como en Romanos 6. Ok. Entonces dice 12:13. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pregunta: ¿tú has bebido del Espíritu Santo, sí o sí? Definitivamente, si eres un miembro del cuerpo de Cristo. El anhelo que tú tienes, lo que llamo los afectos espirituales, spiritual affections. Y yo estoy orando que la temperatura pueda aumentar en nosotros. La temperatura, nuestro calor, nuestro fervor por el Señor. A Dios no se sirve con cara larga, ¿verdad? A Dios se sirve con gozo. ¿Cómo que dice? Entrar en su presencia con servir a Jehová con alegría. No importa lo que esté pasando por allá, y el problema, y el marido que te hace la vida imposible, y la mujer que te quemó el arroz, no importa. Tienes que seguir adelante, hermano. La vida en Cristo no hay nada más hermoso, más glorioso que ser creyente, amado. Si yo no hubiese sido creyente, hermano, con las cosas que han pasado en mi vida personal, ¿dónde yo estuviera? ¿Ah? Pásame otra copa, por favor. Eso es lo que hace la gente sin Cristo, ¿verdad? Pero échame más todavía para abogar estas penas. ¿De acuerdo? Así nosotros. Yo digo eso de algunos de ustedes porque yo nunca he estado en eso, ¿verdad? Gracias a Dios por eso, que me guardó de toda esa basura. Y le doy gloria a Dios por eso. Pero lo que estoy diciendo a ustedes, hermanos, que eso es lo que hace el mundo. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, somos el pueblo de Dios. Vamos a trabajar, vamos a unirnos, vamos a orar, a clamar, a revisar, a llevar la palabra por todos los pueblos. Dice el versículo 27: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Entonces luego dice cómo tú eres miembro del cuerpo de Cristo. No solamente miembro de esta congregación que se llama el cuerpo de Cristo, eso es irrelevante. Aunque fuese otro nombre, la iglesia se llama el cuerpo de Cristo. Y si eres de otra congregación, está aquí, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, porque así lo llama la palabra. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos miembros. Tú eres mi hermano, aunque venga de otra congregación. Tú eres mi hermano y eres mi hermana. Y yo te tengo que amar a ti de igual manera, aunque no te conozca bien, te amo como amo a mis hermanos porque eres mi hermano. Eres mi hermana. Entonces luego dice de qué manera cada miembro es equipado para hacer la labor. ¿Me está entendiendo, hermano? No podemos solamente 4 y 5 hermanos hacer la labor. ¿Me está entendiendo? Tú tienes dones que Dios te ha dado y Dios te va a llevar a cuenta por si no lleva a cabo tus dones. Yo tiemblo cuando yo pienso. Tiemblo no en el asunto de un pánico aterrador que me va a traer a la tierra porque tengo a Jesucristo el justo. Pero sí tiemblo de que yo tengo que darle cuenta a Dios por ustedes. Yo tengo que presentarme delante del Señor y dar cuenta. Lo dice la palabra. Dice: sujetaos a vuestro pastor, porque ellos velan vuestras almas como los que tienen que dar cuenta. Pero ¿sabes qué? Cuando yo salga de la línea, tú vas a estar ahí también.
¿Sabes que tú vas a estar ahí también para dar cuenta? Entonces yo soy responsable por los dones que Dios me ha dado. Yo soy responsable. Yo tengo que usar todo lo que yo pueda. Yo tengo que esforzarme. Si voy a predicar y hay algo que tengo que exponer, yo tengo que... ay, pero estoy cansado. Sí, pero tú vas a predicar ese texto. Levántate. Pídeme sabiduría, estudia, busca el diccionario, la concordancia. Clama a mí para que Dios te dé entendimiento, porque yo tengo que traer la palabra de Dios. Igual esto lo hace toda persona que predica, no solamente el hermano Juan. Porque se esmera y escudriña y busca aquí, busca allá y toma nota y escribe. Porque hay celo por Dios. Porque les amamos, amados hermanos. Y queremos que usted crezca en la gracia, crezca en el conocimiento. Mire, y con esto termino. Dice aquí, uno puso a Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Estamos hablando de los apóstoles que él puso, los originales, ¿verdad? Luego profetas, tercero maestros. Luego los que hacen milagros. Estuvimos hablando en el tiempo de oración el viernes. ¿De qué hablamos? De los dones espirituales, ¿verdad? ¿Cuántos dones espirituales mencionamos? Había una lista, calculamos como 17 dones espirituales. ¿Usted sabía? En Romanos 12 hay 7 dones. En 1 Corintios hay 9. 9 y 6, ¿cuántos son? 15, ¿verdad? Y luego en Primera de Pedro, y luego en otras porciones, muchos dones espirituales. Entonces Dios le ha dado a usted, tiene don espiritual, usted tiene algún don espiritual. Yo estoy seguro que yo no soy el primero que le digo esto a usted. Seguramente usted oye eso los miércoles, otro día, alguien se lo dijo. Alguien se lo dijo. Entonces, ¿qué voy a hacer con este talento que me ha dado? ¿Qué voy a hacer con ese talento, esa habilidad que Dios te ha dado? No que te va a dar, que te ha dado ya, que está, porque aquí lo dice. Usted no cree la palabra de Dios, aquí lo dice. Mira que entonces dice que Dios le da dones a todo el mundo. ¿Verdad? Entonces, como preguntaba un hermano, ¿y cómo yo sé qué es lo que tengo? Bueno, todo lo que venga a tu mano ahora conforme a tu fuerza. Viene algo, tú lo haces, don de servicio. Hablamos de don de servicio. Este don, este otro don. Como que testificaba la hermana, creo que la hermana Nelly, creo que hablaba de eso, ¿verdad? Que no, eso de niño, ¿quién podía pensar? Y ahí está, dando clase, ¿verdad? La hermana Nelly, por dar un ejemplo. O el otro me así, estamos orando, yo estoy orando, todos estos 9 semanas. Y vamos a continuar el viernes, hermano. ¿Se están cansando? No, vamos a seguir. Vamos a seguir, hermano. Vamos a orar. Usted ya sabe, ¿verdad? De las 8 en adelante, usted no puede venir, usted está trabajando, usted dice, Señor, estoy acá, no puedo venir. Bendice a mis hermanos, derrama tu espíritu, ¿verdad? Porque así es. Entonces estamos en el mismo sentido, que no pueden venir, pero, o si no puedes salir de tu casa, entonces dobla las rodillas, arrodíllate y saca un tiempo y ora con nosotros. Entonces cada uno de nosotros tiene el mismo. Entonces, conclusión, bautismo en agua. ¿Verdad? Bautismo en agua, importantísimo. Y luego la membresía de la iglesia. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, glorificamos tu nombre y te damos gracias por tu infinita misericordia que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor. Revela a cada persona la importancia que tiene esto del bautismo en agua y también la membresía en esta iglesia local. Que tengamos pensamientos de peso con relación al bautismo, pensamientos de peso y sublimes con relación a ser miembro de la congregación, pensamientos de peso con relación a la evangelización, a la oración y a todo lo que tiene que ver con nuestro llamado. Te pedimos, Señor, que lo bendiga en el nombre de Jesús. Quiero